Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un día de victoria, amén. Bajo el permiso, pues, de nuestros pastores, vamos a meditar en la palabra del Señor. Sabe que ha sido una semana muy difícil, una semana realmente donde nunca pensé que iba a acontecer lo que aconteció en mi vida. Pero he aquí estoy como cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Cuando Jesús les dijo: ve y muéstrate al sacerdote. Y en el camino estos leprosos iban siendo liberados de esa lepra. Cuando uno de esos 10 leprosos se dio cuenta que estaba liberado de esa lepra, no pensó dos veces y retornó y se dio la vuelta y fue a buscar al libertador, a buscar a Jesucristo para darle gracias. Dale gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Alabado sea su nombre, amén. Lucas capítulo 8. El capítulo 8, versículo 40 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La presencia de Dios puede más que cualquier síntoma de aflicción. Amén. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Sí tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Dice así: cuando vino Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó, ¿qué cosa? El borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Repita conmigo: ¿quién es el que me ha tocado? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, indigno de estar en este lugar. Señor Dios mío, gracias por sus misericordias. Gracias por las oportunidades de vida. Gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí.
y por los que no han venido también, Señor, por aquellos que están en las redes sociales observando, amado Señor. Muchísimas gracias, Dios eterno, soberano Señor, Dios del cielo. ¿A quién iríamos? Sino solo a ti, amado Rey. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna, oh Señor. Señor, lo demás es vano. Fuera de ti hay perdición. Lejos de ti hay muerte, Señor. Pero tú tienes misericordia, mi Dios. Gracias, gracias. Gracias, amado Rey, por cada familia. Gracias, Rey del cielo, por tus siervos y siervas. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento, amado hermano. Hermanos, Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, por usted y por mí, tiene grandes propósitos para todo aquel que aún tiene vida aquí en la tierra. Porque somos la creación, la imagen del Dios vivo. Hermanos, si revisamos el versículo 26 del capítulo 8, nos narra el endemoniado gadareno. Y arribaron a tierra de los gadarenos, que está en las riberas opuesta de Galilea, de Galacia. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hermanos, si los demonios, las legiones demoníacas tienen temor de Jesucristo, este endemoniado vivía muchísimos años, dice, en los sepulcros, y Jesús pasaba por ahí y los demonios le reconocieron a Jesucristo. Los demonios se postraron pidiéndole misericordia. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Te ruego que no nos atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaba con cadenas, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo
te llamas? ¿Cómo te llamas? Por eso es la importancia, amado hermano, de saber cuando un hijo de Dios va a luchar en el ámbito espiritual con un endemoniado. Este endemoniado sea que está visualmente, que se le ve endemoniado, o tiene demonios espirituales ocultos, pasivos. Pero el siervo de Dios le pregunta al Dios Altísimo, a Jesús le dice: ¿qué demonio tiene para poder ministrar? Si Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? En esta semana, hermanos, he pasado una semana bien trágica. Desde la semana del día viernes, el sábado, que la hermana Ida me llamó, es como que el diablo sí se las pegó conmigo. Al momento que me llamó, me dijo: Nectalí, traiga la meditación de la palabra. Hace 8 días atrás. Yo jamás le dije no. Casi nunca ha sido mi estilo oponerme y decir no. Le dije, bueno. Fue a las pocas horas que le volví a llamar: estoy mal. Me dijo: Nectalí, cumpla la palabra. Vine. Todo bien. Después del día domingo, el día lunes me fui a trabajar, pero me sentía raro. Un poco medio dolor de cabeza, un poco ya con calentura. Yo decía: Dios mío, ¿qué será? Pero no me dolía la garganta, no tenía tos, nada. Entonces, pero para el día lunes en la tarde, y estuve, es terrible. Para el martes ya, esa noche ya no pude dormir. Full la temperatura, dolor de cabeza. Me fui a hacerme ver para hacerme la prueba. Todavía no era tiempo, pero traté de ya seguir medicándome por el coronavirus. Cuando transcurrió martes, miércoles, jueves, viernes, ayer sábado, van y me hacen la prueba. ¿Y qué cree? Negativo. Pero yo sabía que estaban clamando por mí, porque las noches que pasaba insomnio no podía dormir. Pese al malestar que tenía, sabía que sabían estar clamando, y no sé realmente qué es que pasó. Pero Jesús a este endemoniado le pregunta: ¿cómo te llamas? Podrá ser coronavirus, podrá tener corona este virus, pero es un virus. Pero Jesucristo tiene la corona, esa corona celestial, esa corona que salta para vida eterna. Jesús es Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, el que salió victorioso. Él es el que pelea por usted, por mí. Podrá hacer lo que pueda hacer. Hoy, mientras venía, yo le decía a Dios: solo dame fuerzas. Dame fuerzas. Me dijeron que por favor no salga al aire, no, bueno, me mantenga dentro de casa. Pero el llamado de Dios, yo dije: Dios es Dios. Y
Y si de aquí el diablo nuevamente me postra unos cuantos días más, que me postre. Pero yo sé que mi Jesús no va a permitir. No va a permitir. Ya salió la prueba negativo. Yo estuve convencido que tenía coronavirus. La hermana Ida me decía: Nectalí, declare que está libre, no tiene. ¿Y usted cree que con esa ansiedad moribundo, Señor, tendré o no tendré? Lo que le decía: Señor, ayúdame, ayúdame. Gracias a mi esposa, bien fuerte, nunca salió ella de la casa. Me ha dado de comer gallina toda la semana. Peor que cuando las mujercitas tienen el alumbramiento, creo que ya no le quiero ni ver la gallina. Me ha dado haciendo brebajes, de todo. Lo que sí es duro, hermano, esta situación de este virus, es duro por los niños. Es amargo poder resistirle, de no abrazarle. Por ejemplo, mi bebita: papito, ¿cuándo estás bonito para dormir contigo? Eso mata, eso duele el corazón. Ya, pero Dios es el que permite todo. Nada de lo que acontece aquí en la faz de la tierra es que Dios no permita. El diablo quiere hacer algo, tiene que pedirle permiso al Dios eterno. Él solo no puede hacer nada. No le es dado permiso que a los hijos de Dios al menos le tormente. Recuerda de Job, un hombre que dice que un hombre justo, fiel, temeroso de Dios, le agradaba a Dios. Un hombre correcto, recto y millonario. Y millonario. El más millonario de la región, dice la Biblia. Mire, dice que el diablo entró a la presencia mismo de Dios y le pidió permiso. Le dijo: y verás cómo blasfema de ti. Y él jamás blasfemó. Jamás blasfemó. Nosotros debemos pedirle al Dios eterno: Señor, aunque venga pruebas, aunque venga luchas, Señor, dame esa fe. Dame esa fortaleza. Quiero confiar más en ti, Señor. Quiero vivir para ti. Hermanos, si en la niñez que hemos andado sin zapatos, capaz que alguien hasta sin interiores, todos sus hitos, Él ha sido nuestro Dios y nos ha guardado. En la juventud hemos andado en las borracheras, en la delincuencia, delinquiendo por acá, por allá. Sin embargo, el Dios eterno nos ha guardado. ¿Y por qué no decirle: Señor, en mi vejez también quiero que seas mi Dios? Quiero que seas tú mi Dios, que me acompañes a donde yo vaya. Hermanos, Dios es bueno. Nosotros somos infieles. Nosotros a veces procedemos mal. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo te llamas?, le pregunta. Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte,
y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y dice el verso 35: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y le hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de ¿quién? De Jesús, vestido y en su cabal juicio. Yo digo, este virus, esta epidemia, ¿qué diría? Le voy a tener sumiso en la enfermedad. Oiga, por eso yo digo, yo meditaba y yo decía, esta es la clínica Filadelfia de terapia intensiva, pero de oración. Y no estaban orando solo por mí, por 3 personas. Y a 2 estamos fuera de peligro. Solo falta 1. Por don Edwin Aldaz, la mamá y mi persona. Don Edwin está fuera de peligro. Solo la señora, madre de don Edwin, está en terapia intensiva. Pero si este virus le arrebata su vida, pero que su alma vaya para arriba. Amén. Que su alma vaya para arriba. Que su alma sea salva. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hermanos, el otro día yo conversaba con don Edwin y él me decía, él tiene muy buenos recuerdos lo que es de los pastores. Sabe que yo me había olvidado, la hermana Ida el otro día mientras le llamé, me hizo acuerdo un poquito. Sí recuerdo que cuando Filadelfia llegó a San Luis con el ministerio, él nos abrió las puertas de la radio, ¿no? Él nos abrió las puertas de la radio. Y le cuento que no quiso cobrar un centavo para el programa radial. Esas son obras que Dios observa. Esas son las buenas acciones de los seres humanos. Y sabe, Dios no permitió tampoco que le diga a Dios le pague, no nos cobre. No, el Señor le habló a la hermana Ida y le dijo, paga lo justo. Don Edwin, tenga, esto le vamos a pagar. Es que Dios es justo. Dios jamás está para estafar a nadie. Pero las buenas acciones de los seres humanos, eso permanece. Y una de esas buenas acciones no hizo la carne, Edwin Aldaz. Una de las buenas acciones hizo al Dios vivo. Abrió las puertas de su radio para que el evangelio sea transmitido por la radio. Y posterior a aquello, también era para Matiaví. Posterior a aquello, Dios entró a Radio Matiaví, donde don Gustavo. Mire, y meditaba, yo decía, Dios mío. Y María debe acordarse en ese entonces, casi digo, jovencita estuvo. Debe acordarse cómo andábamos en las misiones. Y le cuento que a veces
es bueno entrar en un reposo, aunque adolorido la carne, pero uno se medita. He meditado en las misiones, cómo Dios nos utilizaba la juventud, cómo nos utilizaba, cómo viajábamos en las misiones, qué Dios hacía, cuántas obras lindas Dios ejecutó. Y yo meditaba, yo el otro día no terminé de contarle cuando Dios en un culto, recuerdo un día jueves, allí en la salita de la familia Camacho, cuando Dios me entregó la llave del rey David para que yo conduzca, y nunca había conducido vehículo y tenía que irnos a la madrugada, y el conductor, por lo que ya le quitó el Señor la llave, ya no quiso conducir. Y me tocó ir llevando el carro. En ese entonces las calles, las vías eran de piedra. Nos hacíamos casi 3 horas, quizás más, afuera Zapotal. Y a la madrugada éramos de ir y tuvimos que salir más pronto. Salimos como a las 12 de la noche. Y recuerdo que en el rey David, hasta tumbando matas de plátano salí, como ir arriando pollitos en la vía. Antes, gracias a Dios, no encontraba ni un carro. Llegamos a Zapotal y yo decía, Dios mío, pero sudando, ¿qué voy a hacer en la Panamericana? Y ¿sabe Dios qué hizo? Llegamos a Zapotal. La hermana Ida dice en Italí, preste sus manos, oremos. Oramos y le sentí que el Espíritu Santo vino a mi vida y me cubrió. Y vaya a ver, mejor que un chofer que había sabido conducir. Eso es el Dios eterno. Por eso yo siempre digo, a mí no me ha enseñado hombre alguno a conducir vehículo. A mí me enseñó el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios eterno. Le prometo, hermano, jamás había conducido. Y eso hizo Dios conmigo. ¿Por qué no ser agradecido con Él? ¿Por qué? Si Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él nos ha dado lo que nuestros padres carnales quizás no pudieron darnos. Nuestros padres carnales nos han dado la vida, pero a través de Jesús, a través de Dios, estamos aquí. Quizás ya ellos han partido, pero nosotros estamos aquí. Y ya en la juventud que andábamos, ya somos la mayoría padres de familia. Y el anhelo nuestro es que nuestros hijos también sigan los caminos del Dios eterno. Los caminos del Dios eterno. Mire, yo me gozo a mi gordito. Tiene 10 años, pero parece un joven completo, como danza. Son los principios. Yo recuerdo las danzas que al inicio que sacamos, las cordilleras. Fue las primeras danzas en la cual impactamos con esas danzas. Salimos hasta en la televisión, todo eso hace años. Al menos con esa versión que se dice desde un bello rincón bolivarense. San Luis de Pambil danzando para Cristo. Y recuerdo que los del canal de televisión decían, y bueno, ¿dónde es San Luis de Pambil? Mire Dios lo que hace. Mire Dios lo que hace. Desde este lugar, transmitido los cultos a nivel nacional e internacional. La gente se preguntará, bueno, ¿dónde será San Luis de Pambil? Es un lugar muy lindo, hermoso, sí, pero por la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, por más hermoso que sea, no sirve de nada. Dios ha fructificado, ha bendecido esta tierra, pero fue con la presencia de Dios eterno. Yo recuerdo las primeras visiones que veníamos a San Luis de Pambil. Dios daba una visión
a la hermana Ida y cuando la hermana Ida nos dijo y le dijo, recuerdo a la familia Camacho que quería vender la finca, le dijo: no vendan, porque después se van a arrepentir, porque pensaban que nunca iba a haber carretero por ahí, porque antes era el carretero por otro lado. Y esa visión todavía no se cumple, que tiene que ser asfaltado por ahí. Pero sí, ya se ha cumplido el asfalto desde Zapotal, San Luis de Pambil. Se ha cumplido el asfalto desde San Luis de Pambil a Moraspungo. Se ha cumplido las redes sociales. Se ha cumplido internet, todo eso que no había. Muchas cosas, lo que Dios ha revelado, eso se ha cumplido. Se ha cumplido. Hermanos, Dios es hermoso, es lindo. Claro, algún momento tendremos que partir, seguramente, pero tenemos que esforzarnos para dejar ese legado a nuestros hijos. Ese legado. A veces nuestros hijos sí se portan indiferentes, sí se portan indiferentes. A lo mejor nosotros fuimos así, porque cuando estamos en la juventud no entendemos. Sí se portan indiferentes. Cuando el padre, la madre le dice: mi hijo o mi hija, de eso no hagas, es como que se resienten, porque así nos resentíamos. Instruye al niño, y cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Esa instrucción le quedará en su corazón. Esas instrucciones que usted y yo pongamos en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas, en algún momento de angustia van a recordarse, van a decir: nuestros padres, nuestra madre me decía así, y van a tratar de esforzarse a seguir. Lo importante, estimados hermanos, que sin Jesús no somos nada. No somos nada. Podremos tener dinero, podremos tener carros, fincas, todo lo necesario, pero si no tenemos a Jesús, estamos perdidos. Estamos perdidos. He ahí el ejemplo bíblico: Lázaro y el rico. El rico tenía todo: banquetes con esplendidez, vinos de calidad, comía lo que quería, hacía fiestas cuando él quería, invitaba a la familia, invitaba a los amigos, a los ricachones, y se reunían entre ellos. Pero había un mendigo que siempre estaba a la puerta de la casa donde hacía banquetes. Estaba ahí, sucio, maloliente. ¿Y qué pedía? Por lo menos comer las migajas, lo que le daban a los perros. Eso pedía comer para saciar su hambre, porque no tenía. Acontece, dice la Biblia, que muere Lázaro. Al morir Lázaro, pero Lázaro en su angustia, en su dolor, él le decía: Señor, quizás decía: ¿hasta cuándo me tienes así? Mira cómo estoy, mira cómo soy menospreciado. Estaba preparando su alma, su espíritu, para el gran día de su redención. Dice que Lázaro murió, vinieron ángeles y se los llevaron. Se los llevaron al seno de Abraham. Y muere también el rico. ¿Y a dónde fue ese señor? Fue al Hades, al infierno. Y desde allá había, pero sin embargo había algo que le separaba. Y le veía, el rico le veía de lejos que Lázaro
¿Era qué cosa? Era una persona feliz. Estaba vestido de blanco. Y el rico era atormentado. ¿Y qué le pide? Regresar. Manda a Lázaro que le diga a mi familia, a mis hermanos, que se arrepientan para que no vengan a este lugar de tormento. Y era demasiado tarde. Mientras estamos con vida, esto es para el negrito, para el zambito, para el indígena, para el mestizo, para todo ser humano. Mientras estamos con vida, hay oportunidad a regresarnos delante de la presencia del Señor en arrepentimiento. Amado hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, la Biblia dice, mientras Jesús se detuvo porque alguien le tocó el manto. Vino un emisario, un enviado, y le dijo: ya no le molestes al Señor, al maestro, ya tu hija ha muerto, ya tu hija ha muerto. Es como le quiso poner ya esa duda: ya murió, y es demasiado tarde. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice, oyéndolo Jesús, el verso 50, el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Yo me acuerdo, no sé, hermana Ida, si usted recuerda, este versículo bíblico se cumplió en Quito. No me acuerdo cómo se llamaba la hermanita, por el norte, una hermanita altota. Parece que era un familiar como hijo, algo así, que estaba enfermo. Entonces, estábamos bastantes. Y esta hermana le invitó a orar. Y recuerdo que el Señor sacó a personas de ahí y solo quedamos como 4 personas para orar. Y Dios le restituyó la salud a esta persona. Y yo meditaba, yo decía: ¿por qué el Señor le sacó al resto de familia y solo quedamos pocos? Es por la incredulidad. ¿Usted cree que esta persona que vino a decirle: ya no le molestes al maestro, ya tu hija ha muerto, se quedó, Jesús le dejó adentro para orar? No, le botó sacando. Y entonces ahí oraron. Y dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino al padre de Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta,
sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús. La gente sabía y le vieron que estaba muerta la niña. Sin embargo, se le burlaban. Por eso es que a veces, o la mayoría de veces, la gente se burla de los que estudiamos la Biblia, de los hermanitos. Se burlan a veces. Si de Jesús se burlaban. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dice el verso 54, mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, o sea, asustados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Asustados, aún sus padres, asustados. Ahí estaba el secreto que le mandó el Señor a que callasen. Porque su ministerio era caminar, seguir, porque los acusadores le seguían a Jesús. Le seguían a Jesús para tenerle en cuenta y poder acusarle delante de los sacerdotes mismos. Habían emisarios. Pero Jesús, que sabio, no le importaba, porque él vino a cumplir una misión, y esa misión es darnos liberación y vida eterna en el reino de los cielos. Jesús vino a libertarnos. Jesús vino a darnos vida. Vida eterna para usted, para mí, para nuestros padres, para nuestros hijos, para todo aquel que necesita, para todo aquel que dice, Jesús, aquí estoy, necesito de ti, necesito de ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De pronto usted dice, pero Señor, ya me envejezco en el evangelio y mis hijos no hacen caso, no quieren cambiar. No se preocupe. No vaya a ser cosa que después de su muerte, después que usted ya descanse en la presencia del Señor, el Señor tome esa persona. Yo cuánto hubiese querido poderle darle ese honor a mi madre en vida. Hubiese sido que yo me hubiese entregado al Señor. ¿Cómo hubiese sido mi madre feliz? ¿Cómo hubiese sido feliz? Pero así no fue los propósitos de Dios. Dios tuvo que llevárselo a ella para que yo me convierta al evangelio. Es absurdo. Para mí es absurdo. ¿Por qué? Yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenía la mente tan cerrada? ¿Por qué no pude levantar la mirada a los cielos y decirle, Señor, quiero darle esa felicidad? Porque el padre y la madre sufren por sus hijos. Sufren por sus hijos. Porque hijo es hijo, hija es hija. He salido del mismo vientre. El hijo bueno y el hijo malo, he salido del mismo vientre. Pero Jesús tiene la respuesta. Jesús tiene todo tiene Jesús en sus manos. En sus manos. Lo que nosotros debemos decir, Señor, que yo y mi familia jamás
perezcamos. Que yo y mi familia, Señor, no importa dónde estén, cómo estén, pero Señor, tu misericordia que nos alcance, su misericordia que nos llegue, sé que la misericordia de Dios vaya camino al reino de los cielos, llevándonos. Que nuestra alma, nuestro espíritu anhele de Él, anhele de Él. Hermanos, sin Jesús estamos perdidos. Sin Jesús entraremos al olvido. Vaya a ver, por más importante que sea una persona, por más importante, murió sin Jesús, va camino a perdición. Por más insignificante que sea una persona, murió con Jesús en su corazón, va camino al reino de los cielos. Amén. Póngase de pie, estimado hermano. Mi hermano pastor, mi hermana Ida. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra por tu amor y tu misericordia. Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí para recibir tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí para conocer más de tu grandeza y tu señorío. Te suplicamos ahora, lleva a tu pueblo en paz hasta sus hogares. Provee transporte al que necesita. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén.